Aquí, bueno, vamos a arrancar. Después les comparto el tablerito este mágico. Me avisan cuando ya se vea. Bueno, entonces vamos con los primeros ejercicios, como veamos queda. Nosotros entonces en el video hablamos de lo que es un circuito eléctrico, ¿cierto? Yo les comenté a ustedes todo con respecto al circuito en el video donde muestra los elementos más importantes de un circuito. ¿Me pueden decir cuáles son? Muchachos, Conductores, muy bien, el conductor que viene siendo el mismo que cable, ¿sí? sí, ¿Qué otro elemento importante es? Receptor. receptor, Receptor, muy bien, receptor. Otro importante ahí. Falta uno, el más importante prácticamente de todos. Ya me dijeron receptores, me dijeron conductores, que es el mismo cable. Me falta uno. generador, ¿Cuál es? generador, Bueno, generador, muy bien. En el generador, ¿qué hace el generador? Lo que hace es alimentar el circuito de corriente, él es el que le va a dar la fuerza. Y recuerden que el generador, eh, sí, ahora me perdí el marcador. Recuerden que el generador como tal es el que provee de alimentación al circuito. Entonces, si provee de alimentación al circuito, entonces se va a medir en voltaje. Esa alimentación está medida en fuerza, es una fuerza como tal, ¿listo? Entonces, si es una fuerza, espérame un segundo, que ahora me está fallando el marcador. Espérame un segundo. Listo, entonces en los primeros puntos, ese generador se conoce como alimentación. Entonces, en un circuito
en un circuito la alimentación se da con voltaje. Entonces, ese voltaje hay una relación que determina que es voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene siendo la corriente y qué viene siendo la resistencia? Yo les había dicho a ustedes que corriente se denomina como poner esa carga, la carga eléctrica que está medida en coulombs, dividirla en el tiempo. Entonces, ¿cómo así? Si tú coges esa carga eléctrica y la relacionas con el tiempo, es como si estuvieras trabajando la carga eléctrica como una velocidad, si fuera una velocidad. Entonces son todos esos electrones, recuerden que la carga eléctrica son electrones. Esa carga eléctrica cuando está en movimiento es porque en ese momento esa relación se llama corriente o intensidad de corriente, también le llaman. Y ella se mide en amperios, en honor a Ampere. ¿Quién fue quien investigó la corriente? O ese camino que transcurre una eléctrica en un cable de cobre cuando pasa el tiempo. Entonces eso se llama corriente o intensidad de corriente, que viene siendo esta. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es simplemente la resistencia. Ella es un valor que se mide en ohmios, y ohmios es la letra omega del alfabeto griego, y se mide en ohmios. ¿Qué me dice la resistencia? La resistencia, ustedes la vieron ahí en la exposición, que parece un cilindro de colores. Esa resistencia lo que hace es calmar la corriente, le calma el paso de la corriente, porque esta navegación, esta corriente puede ir a muy altas velocidades, entonces lo que hace la resistencia es, hey, cálmese, la calma. Y entre más alto sea el valor de resistencia, pues la vas a, ¿qué? A calmar mucho más, por eso esa corriente no puede ser tan grande, porque si es muy grande el valor, pues entonces ya frena el paso de la corriente. Entonces hay que saber manejar lo que es la resistencia. Entonces cuando tú tienes la resistencia y la multiplicas con la corriente, pues te va a dar la intensidad de voltaje o esa fuerza posible para que esta corriente navegue. Entonces esta relación está dada por un científico que se llama Ohm, y por eso se llama la ley de Ohm o la fórmula de Ohm, donde tú puedes calcular el voltaje y te da, o sea, si a ti te piden el voltaje o la tensión o la diferencia potencial de un circuito y te la llegan a pedir, entonces te debieron haber dado la corriente y la resistencia, ¿listo? Pero si digamos en el circuito ya no te piden el voltaje, sino te piden la corriente, quiere decir que te dieron el voltaje y la resistencia. O si la resistencia, entonces te dieron la corriente y el voltaje. ¿Cómo lo hallas? Pues con la ley de Ohm. La ley de Ohm me permite sacar de esa misma fórmula la corriente. Entonces, ¿la corriente a qué va a ser igual? Pues al voltaje que está después del igual, la resistencia está multiplicando, entonces pasaría a dividir. O también puedo obtener la resistencia. Entonces, la resistencia va a ser igual a el voltaje, la corriente está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Si yo, ojo, cuando yo haga esta relación y la divida, acuérdense que esta linecita significa división, quiere decir que a mí la respuesta me debe dar en amperios, o sea, el valor numérico y le ponen una A de amperios. Y esa es la corriente. Y la resistencia, cuando tú cojas el voltaje y lo dividas con la corriente, te debe dar en ohm, que es el valor de resistencia, o sea, su nombre lo dice, se resiste al paso de la corriente, la calma. Entonces, esa es la famosa ley de Ohm que ustedes tienen que tener en cuenta dentro de los ejercicios. Y ese es la primera parte de los ejercicios. Yo este video se los dejo igual. Entonces, aquí voy a borrar esto para mostrarles qué es ahora en los primeros puntos. Son muy sencillos. Lo que te van a pedir en esos puntos es, hálleme la resistencia de un circuito, o hálleme la intensidad de corriente, o hálleme el voltaje, y utilizan una de esas tres fórmulas. Entonces, para eso vamos a resolver un ejercicio. Entonces ya lo miro, espérenme un segundo. Dice así, que, en el primero, en el 2.1, dice, calcule la resistencia de un circuito. Entonces ustedes van a decir, calcule la resistencia, o sea,
interrogante porque no conozco el valor de la resistencia, con una tensión de 110 voltios. Cuando a ti te digan la palabra tensión es la mismo voltaje, ¿oyeron? O de potencia también. Entonces, el voltaje es de 110 voltios. Mire, estoy sacando los datos que me da el problema. Y me dice que con una intensidad de corriente de 0.25 amperios. Mira, tengo todos esos datos. Entonces, si yo lo hago esquemáticamente, como les mostré en el video, mire, debe ir una alimentación. ¿Quién es la alimentación? El voltaje. Debe ser una placa grande, una placa pequeña. La placa grande le vas a poner una polaridad positiva y la placa grande una polaridad negativa. Y vas a coger el conductor, que es el cable, y lo vas a unir con una resistencia. Que el símbolo de resistencia puede ser así o en forma de cajita. Hay dos formas. Y terminas el circuito y lo cierras. Siempre debes cerrar. ¿Dónde abre? En el positivo. Pones el elemento, porque en este caso es una resistencia, y cierra el circuito con negativo. Siempre el circuito va a circuito cerrado. Si está abierto hay un escape de corriente, porque en este hilo negro produce toda la corriente. Entonces, si llega a estar abierto, pues grave, porque se escapó la corriente, o sea, no va a haber corriente. La corriente no funciona en el vacío, ¿listo? Y tú dirás, bueno, profe, ¿y cómo marco las letras? Mira, aquí está la V de voltaje, de alimentación o tensión, aquí está la R de resistencia y la I de corriente, como va navegando por todo el circuito, debe ir en la polaridad del voltaje. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la colita va acá y la punta de la flecha va acá. Esto se llama intensidad de corriente. Entonces, ¿ella qué hace? Se activa, cuando tú activas aquí el voltaje, empieza a navegar corriente, llega a la resistencia y le dice, y cálmese, entonces va a ir más tranquila, y sale más tranquila la corriente, pero es la misma, sino que sale con una velocidad mucho más tranquila, y llega al sector negativo. Entonces me están diciendo, ya tengo el valor de la resistencia, tengo el valor del voltaje, tengo el valor de la corriente, que en este caso son 110 voltios de voltaje, y tengo una corriente de 0,25 amperios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Calcular la resistencia. ¿Cómo? Con la ley de Ohm. Yo les dije a ustedes que la ley también calcula resistencias. ¿De dónde sale la ley de Ohm? Siempre sale de esta fórmula. Voltaje es igual a I por R. Y tú despejas resistencia. De resistencia, ¿qué va a ser igual? Lo que está después del igual, el I está multiplicando, entonces pasa a dividir. Ya con esta fórmula, entonces resuelvo. Resistencia es igual a voltaje, pero ¿el voltaje cuánto es? 110 voltios. Y lo divido en la intensidad de corriente, que en este caso es 0,25 amperios. ¿En que me haga esa división, por favor? 4.4. 4.4. Sí, 4,4. ¿Y qué es la relación voltaje-amperios? Ohmios. Ustedes tienen que ponerme las unidades. Entonces, mire, se necesita 4.4 ohmios de resistencia Profe, para calmar una corriente de 0,25 que nace de 110 voltios. Señora, profe, a mí me dio 440. sí, espérenme un segundo. Revisen bien todos. 110 dividido en 0,25. Sí, señora. 440. Pilas con los cálculos ahí. Yo les creo a ustedes, así que, porque no tengo en el momento calculadora, pero sí es 440 ohms. Eso es una resistencia de 440 ohms. ¿Les pareció fácil ese ejercicio, muchachos? Sí, señora, profe, está fácil. Está muy fácil. Entonces, si se hace el Profe, una pregunta. 2.1, si mira, 2.2 dice calcular la intensidad, o sea, ya me están pidiendo es la corriente, si se dan cuenta, ¿cierto? En el 2.3 me están diciendo que calcule la tensión, o sea, me están pidiendo es el voltaje. En 2.4 dice calcule la resistencia, nuevamente me dicen que calcule la resistencia. Entonces, ya pueden hacer esos ejercicios muy sencillos.
Muchachos, les pido que los ejercicios me dibujen el circuito. Importantísimo el circuito. Si yo no veo el dibujo de ese circuitico como yo lo hice, entonces voy a bajarles la nota en la presentación del trabajo. ¿Oyeron? Profe, Porque para mí es ¿todos tienen el indispensable mismo el esquema. todos Señor, tienen el mismo circuito? sí, todos, exacto, todos porque solo tienen una resistencia, una corriente y un voltaje. Más adelante vamos a ver cómo cambia el circuito en los siguientes ejercicios, ¿vale? Bueno, entonces digamos que esos puntos son muy sencillos, es aplicar la ley de Ohm, que ese era el trabajo de hoy. Bueno, yo les puse que la clase de hoy era ley de Ohm. Es eso, aplicar la relación de voltaje, corriente y resistencia. Les recuerdo, muchachos, voltaje es quien da la fuerza, o sea, la tensión necesaria para que la corriente actúe. Si no hay tensión, no hay corriente, ¿listo? Bueno, entonces vamos con el ejercicio que vienen siendo los ejercicios de asociación. Los ejercicios de asociación son muy sencillos, ya se entregan en forma de esquema. Les voy a hacer uno sencillo. ¿Qué quiere decir resistencias en serie? Resistencias en serie son receptores. ¿Qué quiere decir receptores? Que cambian la energía eléctrica, la reciben y la cambian a otro tipo de energía. Aquí la resistencia no cambia a otro tipo de energía, sino que solo la cambia en tranquilidad, la vuelve más tranquila la resistencia, pero es un receptor. Esta resistencia en serie, ¿qué significa? Que es cuando hay varias resistencias en forma eslabonada. Me explico. Acá hay una resistencia y ella tiene un inicio y un final. Ellas no tienen polaridad, ¿oyeron? O sea, no tiene positivo ni negativo hasta que se conectan al circuito. Solitas no tienen polaridad, en cambio un voltaje sí tiene polaridad solo y la corriente también tiene polaridad, pero la resistencia cuando está sola sin conectarse a nada no tiene polaridad, pero sí tiene un inicio. Entonces yo le voy a poner inicio o final. Digamos, cuando hay otra resistencia conectada al final de la otra y es el inicio ahora de la siguiente y también tiene un final y está conectada a otra, eso quiere decir eslabonada o en forma de cadena, cuando las resistencias están conectadas una a la otra en el final de una y es el inicio de la otra, ¿oyeron? Eso significa resistencias en serie. Y si están así en serie, pues tú las vas a sumar. Obviamente ellas tienen que estar conectadas a un voltaje. Entonces, mira, el voltaje tú vas a poner acá una placa grande y una placa chiquita y cierras el circuito. En los dibujos ahí no mostró que esté, pero como lo pusieron por lógica, pero yo lo voy a poner, mire, debe haber un voltaje de alimentación. Acá una resistencia, la va a llamar R1, esta la va a llamar resistencia 2 y esta es resistencia 3. Debe haber un circuito equivalente a todo esto. Entonces yo le voy a poner, mire, equivalente. ¿Cuál es? Es como el que vimos antes. Un voltaje, una resistencia total y cierro el circuito. Esta resistencia total es el cálculo de haber sumado todas estas resistencias. Entonces, mire, sencillo. Resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Sencillo, ¿no? Sumar R1, R2 y R3. O sea, si acá dice 5, acá dice 4 y aquí dice 1, pues R total es 10 ohmios. ¿Sí vieron? Tan fácil. Ahora, eso es en serie. Ahora si vemos resistencias en paralelo, ¿qué significa ser una resistencia en paralelo? En paralelo también su esquema cambia, o sea, hay que tener mucho cuidado porque el esquema va a cambiar. Entonces, ¿qué significa resistencias en paralelo? Que van conectadas a un voltaje también. Y tienen que ir conectadas. Pero mire que las resistencias ya no están en forma de cadenas ni eslabonada, sino que todas están conectadas en paralelo al voltaje, o sea, comparten el mismo voltaje. Las resistencias en serie que compartían igual en la misma corriente y diferente voltaje. Aquí en resistencias en paralelo tienen esa función para que comparten el mismo voltaje, mire, es el mismo voltaje para todas, pero diferente corriente, mire, ya van a ver, la corriente de aquí es esta, aquí hay otra corriente que es esta, y aquí hay otra corriente que es, o sea, son tres corrientes diferentes, ¿listo? Pero sí comparten el mismo voltaje, mira, este voltaje que está aquí
es el mismo voltaje en este punto, es el mismo voltaje en este punto, es el mismo voltaje en este punto. Luego, las resistencias en paralelo, ¿qué quiere decir? Que en las resistencias tienen el mismo voltaje, o sea, voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, va a ser igual al voltaje 3. Pero las corrientes sí son diferentes. La corriente 1 es diferente a la corriente 2 y la corriente 3 es diferente a la corriente 3. Paralelo, comparten el mismo voltaje. ¿Cómo se suman? Entonces, si yo llamo esta voltaje, me refiero a la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Acá hay otra resistencia R2 y acá hay otra resistencia R3. ¿Cómo se suman? Entonces, ustedes me tienen que entregar nuevamente un circuito complementario, o sea, un circuito total. Y va a ser, perdón, acá uno no pondría o bueno, no importa dónde la pongas, pero la resistencia va a quedar así prácticamente. ¿Cuál es esa resistencia? Entonces, esa resistencia va a ser la resistencia total, con el mismo voltaje inicial, ¿no? O alimentación. ¿Y cómo se suma ese R total? Entonces, ese R total tú vas a coger y sumas las resistencias. Como hay 3 resistencias, entonces tú vas a sumar el inverso de cada una. 1 sobre R1 más, el inverso es poner un 1 arriba, 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Pero aquí no te está dando la resistencia total, te está dando el valor de la resistencia inversa. ¿Listo? Entonces, una vez sumes esto, ¿cómo se suma esto? Como nos enseñaron a sumar en fraccionario, mínimo común múltiplo o en cruzcarita. ¿Listo? Tú sacas el valor total y ese valor total luego lo inviertes porque mira que dice 1 sobre RT. Entonces, si yo digo RT, pues va a ser a RT. Debe ser el inverso. Ya ahorita hacemos un ejercicio para que lo entiendan porque de pronto aquí confundí esta parte. Pero lo que les digo, deben sumar en forma de inversa. Y sumar en forma inversa es sumarlo en forma de quebrados o de fraccionarios. Eso se llama resistencia en paralelo. Y ahora las resistencias mixtas, porque si hay serie, también va a haber paralelo y puede haber un circuito que se presente como con ambas partes. Y los llamamos mixto, o sea, hay de todo un poco. El mixto es muy sencillo, el mixto simplemente, resistencias mixtas, es, por ejemplo, un circuito que tenga eslabón y además paralelo. Me explico, va a tener una fuente de voltaje, va a tener, miren, aquí puede presentarse de esta manera, una resistencia aquí, otra resistencia acá y otra resistencia acá. Entonces, si se dan cuenta, tiene que resolver primero el paralelo y cuando resuelvan el paralelo van a quedar 2 en serie. Entonces, este circuito tiene 2 equivalentes, mira, digamos que esto es R1, esto es R2 y esto es R3. ¿Cómo quedaría la total? Entonces, la misma fuente de voltaje quedaría una resistencia que es la misma R1. Aquí quedaría una resistencia total, pero fue en paralelo, entonces le voy a poner una P de paralelo. Y el circuito final va a ser ahora coger la resistencia, perdón, aquí se me pasó. Entonces va a quedar una sola resistencia, la voy a llamar resistencia total, pero fue en serie, porque mira que las dos últimas quedaron en serie. Entonces, este circuito final, mira que quedaron 2 equivalencias. En el mixto debe quedar 2 circuitos hasta llegar al final, ¿no? ¿Cómo se suman? Entonces, ustedes suman primero las redes más raras, en este caso la paralelo. Entonces, ustedes van a sacar R total paralelo. Entonces, ¿qué hacen? Cogen 1, bueno, y va a quedar 1 sobre R2 más 1 sobre R3, sacan esa resistencia, la invierten y les da la resistencia total paralelo. Y luego cogen la resistencia total paralelo y le suman, y le suman la resistencia R1 y la suman normal porque esa es la resistencia total en serie. Y
quedaría de esta manera. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo en números porque de pronto así tantas letras se dice, uy, espere, que me confundo. Entonces, ¿cómo se hace? Yo voy a hacer el ejercicio más difícil y ustedes se ponen a hacer los más sencillos, ¿vale? Entonces voy a escoger uno de los más complicados de los ejercicios y con ese les respondo todas las dudas que tengan sobre este tema. Entonces, mire, me voy a ir a resistencias mixtas y voy a coger, puede ser... bueno, me gusta el último. Entonces, mira, el último está así. Hay una cajita acá, una cajita acá. Hay una cajita acá, una cajita. Esas cajitas son resistencias. ¿Oyeron? En lugar de rayos lo hacen en forma de cajas, que es otra forma de representar las resistencias. Dicen que esto es R1, dicen que esto es R2 y dicen que esto es R3. Ahí les da el ejercicio, les da una pista, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la pista? Dice, resuelva primero la serie entre R1 y R2, muy bien. Y cuando tenga el resultado, trabájela con paralelo con R3. Esa es la forma, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría el primer circuito? Pues el primer circuito quedaría así, mira. Quedaría una resistencia en serie, la voy a llamar resistencia total en serie, que es la suma de R1 y R2. Y luego van a coger y van a poner aquí R3. Mira. Profe, ¿y estos puntos qué son? Pues estos puntos son los mismos voltajes, mira, como si este fuera el negativo y este fuera el positivo de tu voltaje. Sino que ellos no lo dibujaron ahí, no importa. Entonces, esta es mi primera equivalencia de circuito. Hago serie, la totalizo y esa totalizo dibujo con R3. Y luego el circuito final va a ser una sola resistencia, un solo cuadrito. Ay, espera que lo hice mal. Va a ser un solo cuadrito que va a ser una sola resistencia, pero en paralelo. Entonces va a ser resistencia total, pero en paralelo. Resolvámoslo. ¿Qué datos nos dan? Dice que R... Ay, no. Eso eran los pasos a seguir para todas. Yo cogí el que no era. Ah, no, sí, mire. Estoy haciendo el 3.5, ¿vale? El 3.5, que es este, me dice que tiene un voltaje de 27. ¿Listo? Tiene una resistencia R1 y R3. La R1, 29 ohmios. Muchachos, ahí salen unos cuadritos, pero es porque no me alcanzó a leer los ohmios. Dice 29 ohmios. R2 dice que vale 7 ohmios. R3 dice que vale 12 ohmios. Entonces vamos a empezar a sumar para que nos dé los circuitos respectivos. ¿Cómo? Entonces, mira, ustedes van a colocar la resistencia total en serie, que es lo que primero deben trabajar. En serie están estas dos. Entonces, ustedes suman 29 más 7, eso da ¿cuánto? 36 ohmios. Y 36. Es que ohmios. Entonces, quiere decir que, mire, esta ya vale 36 ohmios. Y ahora voy a trabajarla en paralelo para obtener esta. Entonces tú dices 1 sobre resistencia total en paralelo. Aquí es igual. Entonces van a coger van a poner 1 sobre 36, siempre el inverso, más 1 sobre R3, pero R3 vale 12 ohmios. ¿Yo cómo sumo? En cruz carita. Entonces cruz carita es 1 por 12 da 12 más 36 por 1 da 36 sobre, y luego 36 por 12. ¿Alguien me puede hacer esa multiplicación? 36 por 12, ¿cuánto da? 432. Entonces da 432. Ahora suma 12 más 36, ¿cuánto da? 48 sobre 432. Pero como nos piden es RT paralelo, no va,
con 1. Entonces lo que hacemos es invertir la respuesta. La resistencia total en paralelo es igual a 432 dividido en 48. ¿Cuánto da eso? 432 dividido en 48. 0.19. No. Acuérdense que 48 en 432 es la suma de resistencia, pero ahora tienen que invertir los profe. valores para que me dé la total. Muy bien, 9. ¿9 qué? Ohms. Quiere decir que la resistencia final es de 9 ohms. Y así se resuelve ese ejercicio. Pero no nos han dicho todavía nada. Mira, acá nos dieron unos 27 voltios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vamos a leer bien el ejercicio. El ejercicio dice, dado el circuito, calcular el valor de la intensidad de corriente que circula por él. Entonces vamos a resolverlo. Entonces voy a borrar esto. Acuérdense que eso queda grabado, no se preocupen. De una vez hice un circuito con resistencias mixtas y ese va a ser el ejemplo que te va a servir para solucionar todos esos ejercicios. Porque ahora te van a mostrar resistencias en solo serie. Entonces tú las haces en solo serie. Eso va a sumar linealmente. Cuando te las muestren en paralelo, pues vas a sumar en forma fraccionario y luego la inviertes. Y cuando te vayan a pedir mix, pues como estamos haciendo ahorita el ejercicio. Entonces, miren, nos dan una clave, que el voltaje es igual a 27 voltios. Nos dice que la resistencia nos dio ¿cuánto? 9 ohmios. Y nos dice que entonces calcule la intensidad de corriente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar el circuito que nos dio. Entonces, ¿qué circuito nos dio? Nos dio este, con una resistencia de 9 ohmios. Y el circuito se cerró acá con un voltaje, lo estoy dibujando mejor, de 27 voltios. Acá tiene el grande un positivo y acá pequeñito. Y la corriente es la que navega por todo este circuito, o sea, la intensidad de corriente, que es la que me están pidiendo. Ustedes la van a hallar con la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm, recuerde, dice voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces van a despejar corriente. Corriente es igual a lo que pues del igual el voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a hacer eso. La corriente es igual al voltaje, pero el voltaje fueron 27 voltios. ¿Cuánto vale la resistencia? 9 ohmios. Y hago esa división. 27 a 9 da 3 amperios. ¿Por qué pongo A de amperios? Porque A es la que identifica la intensidad de corriente. Y eso es todo con esos puntos. ¿Les pareció difícil? Cuéntenme. No, señora La profe. verdad, No, señora profe. son sencillos, sino que son largos, pero son para trabajar, ni siquiera son tan largos, son trabajables. ¿Listo? Yo les mando este video para que lo repasen, van mirando, se guíen y así terminan los ejercicios rápidamente. Los tienen que hacer en el cuaderno, bien presentados, con los esquemas específicos, o sea, con los circuitos específicos y ya les cuento con qué otra cosa, un detallito más. Bueno, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Entonces, los siguientes ejercicios son relacionados con potencia, que es el 4, el ejercicio 4. Entonces me habla de algo que se llama potencia. ¿Qué es potencia, muchachos? Potencia es ver, por ejemplo, calcular en un bombillo, si yo tengo acá un bombillo, ¿sí o no? Y él está iluminando. Si está iluminando es porque me está dando una energía luminosa gracias a que primero se conectó con una energía eléctrica. Entonces está iluminando. Ya obtuve la energía luminosa. La voy a poner aquí, energía luminosa, y aquí se conectó a una energía eléctrica. ¿Listo? O sea, primero fue eléctrica, energía eléctrica. Primero fue eléctrica, iluminó, entonces pasó a energía lumínica. Pero ahora yo cómo sé cuál es la potencia. La potencia significa cómo esa energía lumínica es capaz de demorar en el tiempo. O sea, la va a relacionar con el tiempo. Y eso es potencia. ¿En qué se mide la potencia? En watts, ¿listo?
Porque watts, ¿en qué se da la energía? La energía se da en joules y el tiempo se da en segundos. No alcancé a escribir acá. Y joules sobre segundos da watts. Entonces, ¿qué son watts? Watts es una energía de perdurar en el tiempo. Por eso es que tú compras un bombillo, es por la potencia, no por el voltaje. Bueno, sí, el voltaje es importante porque si te dice 110 voltios, quiere decir que me va a conectar al techo. Pero el batiaje es supremamente importante porque él me está diciendo cuánto es capaz de durarme ese bombillo todo el día prendido, por ejemplo, o todos los días del año prendido. ¿Listo? O qué intensidad de lumens me va a botar también, me los está diciendo con la potencia. Eso es porque se relacionó con. Entonces esa potencia la voy a relacionar acá en la energía. O sea, ¿qué capacidad tiene energía eléctrica en potencia para poder iluminar un bombillo y que perdure en el tiempo? No solo con un bombillo, también puede ser con un zumbador, con un motor. Por eso en los motores también se habla de potencia. En los zumbadores se habla de potencia. En los bombillos se habla de potencia. Y todos se miden en watts. ¿Cuál es la relación para determinar o cuál es la fórmula matemática para determinar la potencia? Entonces se las voy a mostrar. Profe, pero no es energía sobre tiempo. Sí, pero digamos que es un fenómeno físico real, natural. Ahorita en energía eléctrica, la potencia se calcula como la relación de coger el voltaje, o sea, esa fuerza electromagnética, y multiplicarla por su intensidad de corriente. Si usted tiene estos dos datos, te va a dar la potencia. O sea, ¿qué tan capaz es el voltaje de actuar acá? Y yo lo multiplico por esa corriente. Me va a dar la capacidad o la potencia, la capacidad en corriente que está botando para poder iluminar un bombillo, si es un bombillo, ¿no? Entonces todos los ceros van a ser relacionados con esta fórmula. De pronto ya te van a dar la potencia, entonces tú tienes que calcular de pronto voltaje, pero te tienen que dar también la corriente. Si te piden la corriente, pues entonces ya te dieron la potencia y el voltaje. Entonces vamos a hacer uno de esos ejercicios que dicen en el cuarto. Voy a coger uno difícil al azar. Digamos que el 6.5. Uy, ya estamos en 6. Ay, sí, yo puse fue que 4 y es 6, perdón, aquí, 6. Voy a hacer el ejercicio 6. Entonces, mire qué dice el ejercicio 6.4. Dice, un motor, el símbolo de motor, como ustedes lo vieron en el video, es una M. ¿Listo? Y dos palitos con un circulito. Un motor está alimentado con una tensión, o sea, él va a estar alimentado con una tensión. Voy a hacer el circuito para que se entienda mejor. Cuando a mí me digan que está alimentado con una tensión, tengo que dibujar voltaje. Entonces, está alimentado con una tensión de 4.5 voltios. Ojo, este motor se alimenta con un voltaje pequeñito. Mire, 4.5 voltios quiere decir que ya se transformó de 110 voltios que era la pared. Lo sacamos ahora 4.5 voltios. Hubo un transformador en el medio seguramente para poder llegar a esta alimentación de voltaje de 4.5 voltios. Son alternos, son directos, lineales, en una corriente recta, no alterna. Entonces, los 4.5 voltios van a alimentar un motor. Entonces dice que ese motor tiene una tensión y consume una corriente de 0.2 amperios. Entonces quiere decir que aquí está el motor, mire, lo voy a poner acá. Aquí va la M de motor. Y va a circular por él una corriente de 0.52 amperios. 0,52 amperios. O sea, quiere decir que me están dando el voltaje o la tensión, que es de 4.5 voltios. Me están dando la intensidad de corriente, que es de 0,52 amperios. Y me están pidiendo entonces el ejercicio que calcule el valor de la resistencia. Dice el valor de la resistencia de la radio. Ay, ¿yo cuál estoy haciendo? No era un motor, era un Estás haciendo el zumbador. 6.1.
Mentiras, me equivoqué. Estaba haciendo es el 4.1, qué pena. Entonces aquí no va esta corriente. El 6.1 en este caso estoy haciendo. Entonces, el 6.1 dice, un motor está alimentado con una tensión de 4.5 voltios y consume una corriente de 0.2 amperios. O sea, está viajando acá una corriente de 0.2 amperios. Calcular la potencia que desarrolla el motor. Entonces, simplemente es calcular esa potencia. Calcula la potencia, entonces, con esta fórmula. Entonces, hagámoslo aquí en azulito. Potencia es igual al voltaje, que fue de 4.5 voltios, y lo voy a multiplicar con la corriente, 0.2 amperios. ¿Cuánto da eso, muchachos? 4.5 por 0.2. 0.9. No creo. Sí, profe. 4.5 multiplicado por 0.2. Sí, señora. ¿Cuánto dijiste? 0.9. Así está bien, porque la mitad sería 0.5, o sea, me daba 2. Y es la mitad de la mitad, o sea, 0.1, o sea, 1, casi 1. Entonces 0.9, muy bien. 0,9, ¿qué? Watts. ¿Por qué la potencia se da en watts? Sencillo esos ejercicios, ¿no? ¿Les parece Sí, señora. complicado? Pero, profe, yo tengo una duda. Cuéntame. En el 6.4 que íbamos a hacer, dice que hay que encontrar su resistencia y qué corriente circula por ella, ¿sí? Y nos dan Sí, la potencia y el voltaje, ¿sí? sí. Pero bueno, o sea, ya dijimos que para encontrar la potencia se multiplica voltaje por la intensidad, ¿sí? Entonces, para encontrar la intensidad se divide la potencia por el voltaje, ¿sí? Sí. ¿Qué más haces? ¿Lo hago? Bueno, se los voy a ayudar a hacer un poquito, no mucho. Espérenme un momentico, borramos acá. Entonces, el circuito, ay Dios. Entonces ese es el 6.5 o 4, 4. 6.5. El 6.5 es la pregunta. Entonces dice, un ventilador se conecta a una tensión. Un ventilador se conecta a una tensión. Entonces, al conectarse a una tensión, vamos a poner aquí el voltaje. Y se va a conectar a una tensión de 220 voltios. Y ese ventilador consume una corriente de 0,52 amperios. Y el ventilador está aquí. ¿Cómo es el símbolo de un ventilador? Me lo buscan. Poner aquí como si este fuera el ventilador, pero ahí no va, voy a poner B de ventilador, pero no es así. Ustedes me tienen que decir cuál es exactamente el símbolo de un ventilador. Ustedes lo ponen en internet por si no estaba en la exposición, ponen símbolo de ventilador, símbolo eléctrico de ventilador y lo ponen acá en el dibujito. ¿Me oyeron? Entonces me dice calcule el valor de la resistencia. Entonces, calcule el valor de la resistencia. Y B me pide que calcule la potencia consumida aquí, pero en kilovatios. Uy, profe, espere, ¿cómo así? Entonces, mire, facilísimo. Ustedes van a coger y como me pide primero hallar la resistencia, entonces tenemos que utilizar, antes de utilizar esta fórmula, tenemos que hallar cuál. La de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Y pues vamos a poder hallar la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Tenemos el voltaje? Sí. ¿Cuánto es el voltaje? Pues 220 voltios. ¿Y cuál es la corriente? 0,52. Entonces tú haces esa división y inmediatamente te da el valor de la resistencia. No, no me la van a dar, ustedes lo van a calcular.
Listo, entonces mire, ya tenemos el punto A. El punto B dice que halle la potencia. Entonces la potencia, pues, ¿qué es? ¿Cuánto vale el voltaje? 220 voltios. ¿Cuánto vale la corriente? 0,52 amperios. ¿Cuánto da eso? Ese sí necesito ese valor. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 220 por 0,52. ¿Quién me está dando a hacer los cálculos? 114.4. 114.4. ¿Qué? Vatios. Pero mire que dicen kilovatios. ¿Qué quiere decir kilovatios? Que debe estar como si fueran unidades de 1000. ¿Listo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tú le aproximas, o sea, si tú coges esta coma, es como si, cómo lo conviertes? O sea, tú ya tienes 114.4 vatios. Yo lo quiero poner en kilovatios. ¿Qué tienes que hacer con la coma? Correrla. ¿Cuánto la corres? 3 espacios, porque esos 3 espacios son los que representan los kilovatios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo resuelves? ¿Quién me diría cuánto da este valor? Si fuera en kilovatios. 114 vatios en kilovatios. ¿Cuánto da? Es como si te dijera 114 metros, pásemelos a kilómetros. Por ejemplo, 100 metros, ¿cuánto es un kilómetro? Metros. Entonces, ¿cuánto tendría que dar? Pues corro la coma hacia allá, entonces daría 0,3 espacios, 1, 2, 3, 0,14 por corrí la coma hacia allá, o sea que 114,4 son 0,1144 kilovatios. ¿Listo? Si eran megavatios, pues ya no corres 3 espacios, sino 6 espacios, porque la mega representa 6. Mire, kilo representa 3, mega representa 6. Luego sigue giga, que representa 9. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tera representa 12. Siempre de 3 en 3 espacios. ¿Otra duda, muchachos? ¿O Sí, pasamos? profe, qué pena, es que ahorita el micrófono se me dañó. Pero entonces lo que te iba a preguntar, que en el 6.4, que estaban preguntando la intensidad, pero entonces ahí dice que la potencia está en 0.5 kilovatios. Entonces ahí toca pasarlo a la otra unidad, como, ¿sí? ¿A vatios? Sí, ¿O a cuál unidad? sí, a vatios, que solo que... Porque es que Lo si... reviso. Espera, reviso ese ejercicio. Dice, se diseña una resistencia de calefacción de 0,5 kilovatios para que funcione a 220 voltios. Nuevamente, sacan los 220 voltios, y acá va a haber una resistencia de calefacción. Acá también tienen que mostrarme cómo es el símbolo de una resistencia de calefacción. La tienen que investigar en internet y me dibujan bien el circuito. Digamos que es este. Si yo tengo esta resistencia de calefacción, ella tiene ya una potencia de 0,5 kilovatios. Listo, traduzcanla a vatios. ¿Cómo sería traducirla a vatios? Pues correr la coma 3 espacios. ¿Listo? Entonces, la potencia sería igual a, mire, yo cojo el 0, cojo el 5, ¿sí o no? La coma está acá, entonces lo corro 3 espacios. Una con el 5, 2, 3 vatios. O sea que 500 vatios son 0,5. Y el 0 de la izquierda pues se quitaría porque no tiene validez. Entonces, una potencia es la misma de 500 vatios, es lo mismo que decir 0,5 kilovatios. Entonces ya tengo la potencia, ¿sí ven? Y tengo el voltaje. Entonces, ¿ahora qué me dice? Dice, ¿cuál es su resistencia y cuál es su corriente que circula por ella? Entonces, la resistencia, ya saben que la hallan con ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. ¿Listo? ¿Tenemos voltaje? Sí,
tenemos la resistencia, no es lo que nos piden. Oiga, pero no tenemos corriente. Ah, pero la vamos a hallar con el anterior ejercicio, que es potencia. Potencia es igual a voltaje. ¿Cuál es bueno, voltaje por I? De aquí que no tengo la I, entonces despejo. I va a ser igual a la potencia, el voltaje está multiplicando, lo paso a dividir. ¿Cuánto vale mi potencia? 500 vatios. ¿Cuánto vale mi voltaje? 220 voltios. Y hacen esa división. ¿Listo? Al hacer esa división, les debe dar en amperios. Entonces, ustedes acá tienen una corriente en amperios. Y esa corriente en amperios la van a meter acá, miren. Conozco el valor de la corriente. Entonces, con ley de Ohm resuelven resistencia. Resistencia es igual al voltaje y lo divido en la corriente, que es la que acabé de hallar, y acabo de obtener los 2 puntos. ¿Claro? Sí, señora profe. Perfecto. Entonces ahí terminar esos ejercicios, buscarme los símbolos exactos de cada uno. ¿Vieron cómo es el símbolo de una resistencia eléctrica, el símbolo de un motor, de todos? Me buscan los símbolos. Esos se encuentran en internet muy fácil. Ustedes ponen simbología eléctrica de un motor, lo que haga falta, una calefacción, una resistencia de calefacción, o lo que sea, y ahí les va a botar el resultado. Bueno, muy bien. Y por último, para hacer los últimos ejercicios, que ya son los de transformación de energía, creo que es la parte 8, y terminaríamos con nuestros temas. Entonces, espérenme acá, que es la parte 8. Entonces, revisemos. Dice, transformación de energía eléctrica a energía a cualquier otro tipo de energía, en este caso calorífica. Entonces, dice, cuando la energía eléctrica consumida por un receptor es transformada en calor por efecto Joule, ¿qué es Joule? Es la unidad de medida de la energía, de todas las energías. Entonces dice que, como ocurre en el caso de las resistencias, la cantidad de calor desarrollada, entonces mira, aquí está la fórmula de calor, que es, este calor significa energía, ¿oyeron? Esta energía calorífica va a ser igual a 0,24 por la potencia. O sea, este valor de 0,24 es un valor constante, siempre. Quiere decir que la potencia que se consuma va a ser multiplicada por 0,24 para que tú halles la energía calorífica del sistema. Oye, entonces, es como si fuera la energía calorífica, es como si fuera un cuarto de la potencia, porque un cuarto significa 0,25, entonces casi 0,25. Entonces quiere decir que la energía calorífica que se consume es un cuarto de lo que vale una potencia eléctrica. ¿Listo? Y eso la voy a multiplicar por el tiempo. ¿Por qué por el tiempo, muchachos? Porque recuerden que potencia es la misma energía dividida en tiempo, ¿listo? Entonces hay que multiplicarla en un tiempo para que las unidades se me vayan y la respuesta me den en joules. Acuérdense que esto debe medir en todo tipo de energía debe medir en joules. Y potencia es joules sobre segundo. Y aquí tiempo es segundos. Entonces segundo se debe ir con segundos para que Q me dé también en joules. ¿Oyeron? Entonces esa es como la fórmula importante que tú tienes que hallar de energía calorífica. Profe, ¿por qué puse como ejemplo energía calorífica? Se puede cualquiera, pero me gustó el calorífico, porque ustedes podrían ser mecánica, podría ser térmica, pero la térmica ya la vimos en primer periodo. Entonces estamos viendo calorífica para aclarar un poquito más de la parte termodinámica que vimos al principio de año con respecto a calor. Entonces, dicen los ejercicios así, dicen, el motor de un taladro, hay un taladro y el taladro también tiene una simbología, ¿oyeron? Entonces creo que en este caso es más el motor es el que tiene la simbología. Entonces hay un motor de un taladro que efectúa un trabajo de 180 joules por segundo. Entonces mira, hay un motor y este motor efectúa una energía. Esa energía es mecánica, ¿oyeron? Una energía en unidad de tiempo. ¿Listo? Es una energía
espera que no quiero confundirlos con estos. Acá lo que dice es que esta energía bota una energía, o sea, lo que me están dando aquí prácticamente es la potencia mecánica, la real. Entonces, la potencia mecánica, ¿qué es? Pues la energía dividida en el tiempo. La potencia eléctrica fue la que vimos ahorita, que fue voltaje por corriente, aunque es lo mismo, solo que es potencia eléctrica. Aquí la mecánica es como si fuera la energía que bota el sistema en unidad de tiempo. Y me dice que es de 180 joules por... ay, ¿dónde está? Me perdí. En 60 segundos. Entonces, si tú haces esta división, ¿cuánto da 180 dividido en 60? Pues el 0 y el 0 se van, entonces 18 dividido en 6, ¿cuánto da? 3. Entonces, joules sobre segundo, ¿qué es? Yo les enseñé que era watts. Entonces, mire, ya tengo la potencia del motor, son de 3 vatios, ¿listo? Siempre que te digan a ti, dentro del escrito, te digan joules sobre segundos, es porque es la potencia del sistema. En este caso son 3 vatios. Y está alimentado ahora a un voltaje de 6 voltios. Calcule la intensidad de corriente, dice el ejercicio, calcule la intensidad de corriente que consume asumiendo que no tiene pérdida, o sea, no hay pérdida de corriente en ningún lado. O sea, el cable no está pelado, está totalmente recto y no va a haber pérdidas de motor. Entonces, ¿cómo se dibuja esto? Mire, simple, lo mismo como les he enseñado, un voltaje, el símbolo del motor, si acá, y aquí ya tenemos la potencia. Entonces, la potencia de este es de 3 vatios. Tenemos un voltaje de 6 voltios, o sea, es totalmente bajito. Y tenemos una corriente que tenemos que hallar. Entonces, esta intensidad de corriente ustedes la hallan. ¿Cómo? Con la fórmula potencia es igual a I por R. I por R. En este caso no tenemos la I, entonces I va a ser igual a potencia dividido en resistencia. ¿Listo? Pero tú dirás, ay, perdón, qué pena, rápidamente. ¿No vieron el error de la profe? Potencia es igual a I por R o B por I, da la misma cosa. Entonces, I a que es igual a potencia sobre voltaje. ¿Cuánto vale mi potencia? 3 vatios. ¿Cuánto vale mi voltaje? 6 voltios. 6 voltios. 3 dividido, entonces tercera de 3 es 1, tercera de 6 es 2 y un medio de 0,5. O sea que la corriente es de 0,5 amperios. Y ese problema quedó resuelto. ¿Alguna duda? Bueno, entonces ustedes dirán, profe, pero haga uno de energía calorífica. Entonces busquemos uno. Dice, conectamos una bombilla de 250 a la red eléctrica de 220 voltios. Esos 250 debe ser vatiaje. Uy, aquí dice, conectamos una bombilla de 250 a la red eléctrica de 220. Calcule la intensidad absorbida de la red, la potencia consumida en vatios, kilovatios. Los kilovatios que marcaría el contador al cabo de 20 horas, la cantidad a pagar de energía eléctrica que cuesta 0,90 joules, no, en este caso sería voltios por kilovatio hora, la cantidad de calor emitido por la bombilla a los 10 minutos de encenderla. Ese ejercicio es uno de los más complejos, pero es supremamente sencillo, es tratarlo de entender. Tenemos es que tener en cuenta la fórmula de calor, ¿listo? Que recuerden que calorífica, la energía calorífica. Entonces, esa energía calorífica nos la está pidiendo prácticamente en un bombillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces, nuevamente, dice, conectamos una bombilla de 250 voltios a la red eléctrica de 220 voltios. Calcule la intensidad absorbida de la red. ¿Qué es intensidad? La corriente, ¿oyeron?
Dice que, espera, aquí es una bombilla de 250 watts, no voltios, sino 200, o sea que ya me dieron la potencia. 200, sino que no sale el valor porque sale un cuadrito, entonces menos mal lo estamos aclarando. Potencia de 250, vamos a conectar un bombillo de 250 voltios a una red eléctrica de 220 voltios, o sea que el voltaje es de 220. Muchachos, yo les aclaro una cosa, la red eléctrica de todas las casas es de 110 voltios, ¿oyeron? Eso es nominal aquí en Colombia. ¿Cuándo es 220? Cuando se llama bifásica. Monofásica, 110 voltios, la que tienen todas las casas. Pero hay empresas que no funcionan, su maquinaria no funciona a 110 voltios, sino a 220 voltios. Quiere decir que sumaron la de 110, le sumaron otra de 110, o sea, se convirtió en bifásica. Hay otras máquinas que funcionan a trifásica, y trifásica ya sería pues 110 voltios más 110 voltios más 110 voltios, 330 voltios. Eso es para maquinarias ya más pesadas, pero hay casas que funcionan, por ejemplo, estufas, hay esas estufas de inducción que ustedes ven en los programas de gourmet, esas estufas todas funcionan a 220 voltios, o sea que tienen que hacer una conexión bifásica. En este caso es un bombillo que es de 250 vatios, está conectado a una red o a un voltaje de 220 voltios, y es lo que dice ahí. Esos 220 dice que calcule primero su intensidad, o sea, la corriente, que es el A. Luego me dice que halle la potencia en kilovatios, el B. Luego me dice que halle los kilovatios, los mismos kilovatios, o sea, estos kilovatios cuando ya los halles, calcúlalos ahí se me perdió, en 20 horas. O sea, 20 horas, ¿cuántos segundos son? Tiene que pasar horas a segundos porque la relación es kilovatios con segundo. Para que me dé ¿qué son kilovatios por segundo? Dame un segundito. Acuérdense que la energía dividida en segundos es lo que me va a dar la famosa potencia. Entonces aquí ya tenemos los kilovatios, tenemos los segundos, entonces lo que ustedes están hallando aquí es la energía que se consume en ese tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues 20 horas deben pasarlo a segundos. Y cogen eso, lo multiplican por la potencia que ya les dio en kilovatios y les va a dar la energía que se consume. Luego dice en D que calcule la cantidad a pagar si la energía eléctrica cuesta 0,90 dividido en kilovatios hora. O sea que esto debe ser pesos, alguna moneda. Tantos pesos por kilovatio hora te cuesta a ti. O sea, a ti te va a costar por tantos kilovatios, te va a costar 0,90 pesos. Y luego dice que calcule la cantidad de calor emitido, o sea, el calor emitido por la bombilla a los 10 minutos de encenderla. Acuérdese que el calor está definido por 0,24 multiplicado por la potencia, que fue la que hallamos aquí, o acá en kilovatios, y la multiplican por el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo dice que calcúlelo a los 10 minutos de encenderla, o sea, a los 10 minutos me los van a convertir en segundos. ¿Listo? ¿Cuántos son 10 minutos en segundos? Bueno, teniendo así, entonces, lo primero, calcular la corriente. Entonces, yo les voy a decir cómo hacerlo, pero no se los voy a hacer. La corriente, ¿cómo lo hallan? Entonces ya saben qué potencia es igual a I por B. Despejan I. ¿Por qué despejan I? Pues porque ya tenemos la potencia, que es de 250 y la van a dividir entonces cogen aquí 250 vatios, lo dividen en 220 voltios y les va a dar, esa relación les va a dar la intensidad. Entonces ya llamamos a facilísimo.
¿Cómo hallamos B? Pues B ya tengo la potencia, que es de 250 vatios. ¿Cómo sería en kilovatios? Entonces, corro la coma, 3 espacios, entonces 250, entonces mire, la voy a correr 3 espacios, 1, 2, 3, coma, y le pongo un 0. Y esto ya es kilovatios. ¿Listo? El C dice que calcule la energía, entonces acuérdense que los joules sobre segundo, sobre tiempo, joules sobre segundo me va a dar a mí los vatios, o kilovatios en este caso. ¿Listo? Entonces despejo, ¿qué despejo ahí? Pues los joules. Los joules va a ser la cantidad de potencia, o sea, los kilovatios, y los vas a multiplicar por los segundos. ¿Qué segundos? El problema me los dio 10 horas. Entonces tú tienes que calcular los joules. ¿Qué potencia? Pues ya sabemos que es 0,250 kilovatios y lo vas a multiplicar por los segundos, pero los segundos, ¿cuánto es? 10 horas. Entonces acuérdense que una hora tiene 3.600 segundos. 3.600 segundos por 10, mire, 3.600 segundos por 10 horas, o sea, le agrego otro 0. Quiere decir que en 36.000 segundos hago este cálculo y me da la energía que se consume el sistema. En este caso, el motor. Era un motor, ¿no? Perdón, una estufa. Se me olvidó que era. No, un bombillo. Listo, ya tenemos el A, el B y el C. Así es. Vamos a calcular entonces ahora el D y el E. Tienen es que hacerlo con mucha tranquilidad. Yo estoy corriendo por el tiempo, pero es el único tiempo que nos da. Entonces el D dice que cuesta 0,90 kilovatios la hora y a nosotros nos dio que son 0,250 kilovatios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Multiplicar este valor por 0,90 pesos, ¿sí o no? Y quiere decir que a mí me están cobrando todo este valor en dinero porque como es por cada kilovatio, o sea, 0,90 me cobran por un kilovatio. Ahora, sí, entonces ahora tengo que multiplicar. Mira que aquí es menos de 0, menos de un kilovatio. Un kilovatio me cobran 0,90, pero aquí es menos del kilovatio. Entonces tienen que multiplicar este valor por 0,90 y les va a dar el valor en pesos que tienen que pagar. Luego me dice el E. El E, entonces dice que calcule la energía calorífica. Entonces simplemente calor es igual a 0,24. Lo van a multiplicar por la potencia, que en este caso nuestra potencia fue de 0,50 kilovatios, ¿sí o no? Y por el tiempo. Aquí no es potencia, es así mentira, sí es potencia. Kilovatios. ¿Y el tiempo cuánto fue? De 10 minutos. Entonces, una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3.600. Entonces me tienen que calcular el valor de 10 minutos en segundos y ya les daría la energía consumida. ¿Listo, muchachos? Eso sería todo. Lo van a tratar de hacer. ¿Me están muchachos? Sí, señora Paula. Listo. Van a tratar de hacerlo solitos, juiciosos, y me van buscando por internet por si tienen alguna duda. ¿Les parece, señora? Ese punto toca hacerle también dibujo. Sí, no, siempre hay que hacer esquema para que yo les pueda valer el trabajo. Listo, lo intenta. Bueno, ahora viene la pregunta capciosa. ¿Para cuándo? Nosotros tenemos clase nuevamente. ¿Cuándo es? ¿Me recuerdan, muchachos? El 5. ¿Cuándo tenemos clase? El 5. Es que el miércoles ya van a estar estos ejercicios dentro de trabajos de Teams. ¿Cómo voy a calificarlo? Entonces les cuento. Les voy a decir que en Teams, en tareas, yo lo dividí de la siguiente manera. La primera la dividí como la tarea de la ley de Ohm. O sea, que ustedes terminan la ley de Ohm y lo cargan en esa tarea. Luego hice los ejercicios de asociación de resistencias.
Cuando las terminen, lo cargan en esa tarea, o sea, las fotografías, o en PDF del cuaderno. Luego hay una tarea que dice potencia. Van a calcular, a cargar ahí solo los ejercicios de potencia. Y luego dice calcular los de transformación de energía calorífica. Y me cargan ahí los de energía calorífica. Quiere decir esto que si usted se pone a hacer hoy los ejercicios de ley de Ohm, entonces ya puede ir cargando en esa tarea. Mañana hace los otros, pasado mañana hace los otros y así sucesivamente. Cada día hace unos ejercicios y los cargan las tareas de Teams. Serían exactamente 4 notas. Esas 4 notas van a ser su trabajo. Si usted no hace el de transformación de energía, entonces le quito esa nota y quedaría en 1. Y así sucesivamente por cada ejercicio que no. ¿Queda claro, muchachos? Sí, señora, señora. profe. Listo. Entonces, si ustedes me hacen los de voltaje para hoy, pues podrían ver sus notas porque yo les calificaría inmediatamente. Todo en Teams, les repito. Si usted se le llega a demorar la nota, es porque me lo están enviando por otro medio y se va a demorar porque crea mucha confusión. Recuerden que yo también doy a estudiantes de universidad, ellos también me cargan en correos electrónicos, entonces su tarea se queda perdida por allá. Entonces, en cambio, si es por Teams, yo ustedes no se salen de mi grupo de noveno, ¿listo? Y ahí mismo les entrego sus noticas. Que me entregue hoy voltaje, le hago nota porque es una sola tarea. Mañana hacen la otra y les entrego su nota y así sucesivamente. El 5 de noviembre, que es la otra semana, creo que es el miércoles, no, es el jueves, nos vamos a ver, pero solamente para arreglar las notas de COE, autoevaluación. Y les diría a recuperar y quién no. Listo, muchachos, eso es la explicación. Yo ahorita les subo entonces esto, apenas lo logré descargar porque como son videos pesados, entonces tengo que descargarlo, pasarlo a YouTube y de YouTube se los cuelgo tanto a Teams como en su WhatsApp para que empiecen a resolver los ejercicios. ¿Queda claro, muchachos? Sí, señora, profe. Listo, profe, sí, señora. Listo, entonces espero sus trabajitos hasta el Pregunta. miércoles a medianoche. Señora, Desde cuéntame. el 4 ya tenemos todos los trabajos subidos. ¿Cómo, mamá? O sea, antes del 4 ya tenemos que tener todos los trabajos subidos a la plataforma. Exactamente, tienen todos estos días para ir subiendo poco a poco y ya el 4 deben estar todos subidos porque no tenemos más tiempo. Profe, pero ¿por qué tan rápido? Muchachos, yo ya tengo que entregar notas prácticamente porque esto se acaba en noviembre 30. Ustedes ya salieron del colegio. Entonces, si yo no tengo notas de ustedes y además falta la parte de recuperar los que se quedaron, los que me deben notas de primero, entonces eso es, mejor dicho, es mucho tiempo que tenemos que arreglar eso. Entonces el 5 ya debe estar prácticamente listo nuestras noticas. Claro. Y así les va a pasar en todas las materias, porque es que esto ya se acabó, el tercer periodo era muy cortico. Bueno, muchachos, entonces trabajen juiciosos, yo los estoy esperando por WhatsApp por si tienen más dudas internas. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bendiciones. A ustedes, muchachos, por conectarse. Juiciosos, ya aquí, Lenis, yo ya hice la de las listas, no te preocupes, pero gracias por las fotos, ¿listo? Y listo, todos, lo mismo, muchas gracias, se me cuidan y nos estamos hablando. Van colgando para yo poder Igualmente, bajar profe. yo tengo que bajar la grabación, entonces tienen que estar ya todos a ver colgados para poder bajar, descargarla, ¿listo? Entonces van colgando, chao muchachos, muy juiciosos. ¿Listo? Chao, muchachos. Bueno, chao, profe. Chao.